Un buen día, muchas gracias por la invitación a participar en este importante seminario. Me corresponde realizar algunas reflexiones y presentar el sistema de planificación en Colombia. Cómo ha sido, cuáles son sus rasgos característicos, su evolución, y poder examinar con base en esos elementos algunas conclusiones sobre la experiencia colombiana. Bueno, en primer lugar hay que decirlo, como lo planteaba Jorge al comienzo en la instalación de estas presentaciones, que en el caso colombiano ha habido una larga tradición sobre el sistema de planificación y ha sido sostenido en el tiempo. Digamos que en Colombia, como ocurre en América Latina, la era de la planeación comienza hacia los años 60 del siglo anterior, en la cual se expide por primera vez en un gobierno muy importante que hubo, después de Alberto Lleras Camargo, en los años 60, se expide por primera vez el plan decenal, el primer plan de desarrollo en Colombia, que inaugura la era de la planeación en Colombia. Hacia 1968, el otro gobierno también fue muy importante en el caso colombiano, de corte civilista, de muy buen nivel de desarrollo, el presidente entonces Carlos Lleras Restrepo, hay una reforma constitucional, finales de los años 60, donde se le da un impulso muy importante a la planeación. Allí queda consignado ya en la Constitución Política Colombiana, es una enmienda a la Constitución, y se incluyen en esa enmienda a la Constitución varias normas de planeación sobre el marco general de la planeación en el país. Es de anotar que desde finales de los años 50, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, cuando se expide el plan decenal, se crea por primera vez los más importantes órganos del Estado colombiano en materia de planeación. Entonces ahí se crea el Departamento Nacional de Planeación, que persiste hasta nuestros días, Departamento Administrativo Nacional de Planeación, que tiene un nivel similar o igual, se puede decir, al de los ministerios, incluso de mayor trascendencia, desde luego funcional en la práctica, mayor poder en la práctica del Departamento Nacional de Planeación. Y se crean otros órganos en esa época orientados a la planificación de la gestión del Estado, ¿no? Por ejemplo, se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil, que estaba muy orientado a planificar también todo el desarrollo institucional del Estado colombiano, la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia, la Sala de Consulta de Servicio Civil en el Consejo de Estado, todo eso a principios de los años 60. Están más restringidos a las propuestas gubernamentales, pero no hay una sujeción de los presupuestos a los planes en el sentido estricto durante los años 70. En los años 80 ya empieza a haber una creciente preocupación por hacer un mejor diálogo entre el presupuesto y la planificación, y se hace una mayor formalización, un mayor esfuerzo de formalización alrededor de la estructura y diálogo entre el presupuesto y la planeación, y de hecho comienzan a aparecer algunas normas importantes a finales de los años 80, como un nuevo estatuto de presupuesto, en el cual hay la creación del banco de programas y proyectos que va a tener el Estado colombiano. Aquí hay un corte muy importante en el año 91, porque el año 91 representa una nueva constitución política para Colombia. Colombia no reformaba drásticamente su constitución desde el año de 1886, o sea que había un periodo larguísimo de tiempo, se habían hecho muchas enmiendas, pero no había habido un corte, una transformación sustancial de la Constitución. Lo que se ocurre en el año 1991, donde se deroga la Constitución del año 86 y se crea una nueva Constitución política. Entonces, en esa nueva Constitución política se establecen una serie de mandatos importantes
Por ejemplo, el primero, que debe haber una ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo y una ley orgánica del presupuesto general de la Nación. Entendiendo por normas orgánicas normas de carácter superior, cuasi constitucionales, que van a regir todo el funcionamiento de las leyes ordinarias en materia de planes de desarrollo y en materia de presupuesto. Se establece o se retoman nuevamente los planes de desarrollo a nivel nacional y territorial. Se establecen mecanismos de gestión y evaluación de resultados como puntos claves de toda la gestión del Estado, y se establece obviamente la dirección de la economía a cargo del Estado colombiano. En el año de 1994 viene un hito muy importante, que es el desarrollo ya de la Constitución, la Ley 152, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que regula pues básicamente la complementariedad entre los planes de desarrollo y los bancos de proyectos, el banco de proyectos como instrumento de planación y el establecimiento de bancos de programas y proyectos también a nivel territorial. Entonces, aquí viene un hito muy importante, digamos, en los años 90, que es todo el afianzamiento del modelo de planación que ya se venía trabajando de años atrás. Bueno, aquí hay una serie de desarrollos posteriores, básicamente, pero todos estos apuntan a ir haciendo un desarrollo progresivo de la institucionalidad del sistema de planificación colombiano, en el cual, por ejemplo, se van creando figuras importantes como el marco fiscal de mediano plazo, las reglas fiscales de responsabilidad fiscal, la articulación, y se van afinando las articulaciones entre la planeación y el presupuesto económico. En general, digamos, ha habido una secuencia relativamente coherente a lo largo de varias décadas en la construcción de las instituciones del sistema de planificación. ¿Cómo se estructura el sistema de planificación en Colombia? El sistema de planificación se estructura partiendo de una visión que dan los planes de gobierno, o que deben estar contempladas en los planes de gobierno. En el caso nacional, desde luego, mediante unos amplísimos procesos de discusión pública, los gobiernos presentan en los periodos electorales sus propuestas de gobierno, que son discutidas, analizadas, publicitadas. Finalmente hay una visión que se impone en la lógica del plan de gobierno, y generalmente los planes de gobierno parten de una base general que se llama las bases del plan, donde hay un extenso diagnóstico que se cuelga por las páginas web, que todo el mundo las puede mirar y analizar, digamos, desde el momento en el cual el presidente prácticamente entra a asumir el